Jesús Adrián Romero rompe el silencio. Lo que acaba de compartir ha dejado a muchos sin aliento. A lo largo de los años, sus canciones se convirtieron en un refugio para millones, himnos de esperanza, consuelo en medio de la tormenta, que atravesaron generaciones y corazones. Pero detrás de esas letras que inspiran y transforman, hay una historia que muy pocos conocen. Una historia tejida con momentos difíciles, decisiones valientes y verdades que muchos preferían dejar en la sombra. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, Jesús Adrián se atreve a hablar. Y lo que ha revelado podría cambiar por completo la manera en que el mundo lo percibe. Enfrentó críticas intensas, cuestionamientos profundos sobre su fe, e incluso diferencias con líderes dentro de la institución, que un día fue su hogar espiritual. Durante años, cargó con el peso de los señalamientos y de una fama que, aunque parecía brillante, tuvo su costo en lo más íntimo de su vida. Muchos recuerdan aquel momento en que, con serenidad pero firmeza, levantó la voz para decir lo que pensaba sobre ciertas prácticas dentro del ámbito religioso. Desafió estructuras rígidas, y lo hizo convencido de que el mensaje que predicaba debía ir más allá de formas vacías y discursos repetidos. Pero lo que acaba de contar ahora supera todo lo anterior. ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Cómo afectarán sus palabras a quienes han seguido su música y su mensaje durante décadas? ¿Qué papel juega hoy la espiritualidad en su vida? ¿Y cómo ve ahora la función de la Iglesia en el mundo moderno? Antes de seguir, si valoras el contenido auténtico y hecho con responsabilidad, apóyanos con un like y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Tu participación nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con transparencia. Y si quieres contribuir más, puedes apoyarnos a través de un súper gracias. Pero si no, no pasa nada. Con tu compañía ya haces la diferencia. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría cambiarlo todo. El origen de una voz distinta. Jesús Adrián Romero nació el 16 de febrero de 1965 en Hermosillo, Sonora. Desde pequeño, la espiritualidad no era solo una costumbre en su hogar, sino el alma misma que sostenía a su familia. Sus padres, trabajadores incansables y de corazón humilde, le enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en lo material, sino en los valores que uno lleva dentro. Creció sin lujos, pero rodeado de amor y enseñanzas. Su casa, aunque sencilla, era un refugio donde la fe y el respeto eran ley. Fue allí donde Jesús Adrián descubrió algo que marcaría su vida para siempre: la música. En la pequeña iglesia que su familia frecuentaba, los cánticos despertaron algo profundo en su interior. Aunque no tenía acceso a clases ni instrumentos costosos, su deseo era más fuerte que cualquier obstáculo. A los 8 años, con una guitarra sencilla que sus padres le compraron con esfuerzo, empezó su camino. Aprendió observando, practicando hasta que las cuerdas se convirtieron en parte de él. Su conexión con lo espiritual no era forzada. Mientras otros niños asistían por obligación, él lo hacía con hambre de aprender. Hacía preguntas, reflexionaba, buscaba. La fe para él era una elección genuina, un latido constante. Con el tiempo comenzó a escribir canciones sencillas, inspiradas en los salmos, que poco a poco fueron tomando profundidad. Su voz empezó a escucharse en reuniones juveniles, y sus letras se convirtieron en el eco de lo que muchos sentían, pero no sabían cómo decir. Al principio, no pensaba en la música como una carrera. La veía como un puente, un medio para compartir su experiencia espiritual. Pero la vida tenía otros planes. Hoy, tras décadas de carrera, millones de discos vendidos y un legado que ha tocado el alma de muchos, Jesús Adrián se encuentra en una etapa distinta. Más reflexivo, más libre, y dispuesto a contar lo que antes callaba. La decisión que lo cambió todo. Después de años de búsqueda, preguntas profundas y un corazón inquieto por comprender más,
Jesús Adrián Romero dio un paso que marcaría el rumbo de su vida. Ingresó a un seminario teológico. Allí, no solo se adentró en el estudio riguroso de las Escrituras, sino que también descubrió el corazón del ministerio pastoral. Fue una etapa de formación intensa, donde aprendió sobre liderazgo, consejería y el verdadero impacto que puede tener la Iglesia en la sociedad. Sin embargo, aquellos no fueron años fáciles. Mientras enfrentaba las exigencias académicas, su familia atravesaba momentos económicos complejos. Hubo noches de dudas, silencios cargados de preguntas. ¿Realmente era este el camino correcto? Pero cada vez que sentía que flaqueaba, encontraba en la oración y en el amor de los suyos una fuerza renovadora que lo impulsaba a seguir. Aquella etapa no solo consolidó su conocimiento, sino también su visión de vida. Comprendió que su propósito no se limitaba a cantar. Él quería transformar vidas. Llevó su talento musical y su formación espiritual a otro nivel, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea. Lo que comenzó con un niño cantando en la iglesia, guitarra en mano y alma encendida, pronto se convertiría en una melodía que atravesaría fronteras. Pero esto apenas era el comienzo, un llamado que no podía ignorar. En los primeros años de su ministerio, Jesús Adrián no soñaba con escenarios ni multitudes. Su deseo era servir desde lo local, acompañando a comunidades como pastor, guiando a jóvenes, predicando con sencillez y convicción. Su carisma y su forma cercana de compartir el mensaje empezaron a destacarse. En cada congregación donde estuvo, su voz se volvía una referencia. Pero hubo algo que cambió el rumbo: la música. Durante los tiempos de alabanza, notaba algo especial. La gente se emocionaba, se conectaba con lo divino de una forma profunda. Fue entonces cuando comprendió que la música no era solo un acompañamiento. Era una herramienta transformadora. Inspirado, comenzó a componer canciones sencillas, con acordes suaves y letras sinceras. Al principio eran compartidas solo entre pequeños grupos, pero poco a poco su voz comenzó a resonar más allá de las paredes de la iglesia. El salto al escenario principal. Durante los años 90, Jesús Adrián ya era un ministro de alabanza respetado. Su voz era conocida en muchas congregaciones, pero el gran público aún no lo conocía. Todo cambió en 1997, cuando decidió grabar su primer álbum oficial, Renuevo Espiritual. Ese disco marcó un antes y un después. Sus canciones tenían un enfoque diferente, más íntimo, más reflexivo. Hablaban de fe, sí, pero también de lucha, de consuelo, de humanidad. La respuesta del público fue clara. Había encontrado una voz que los comprendía. En 1999 lanzó A sus pies, el álbum que consolidó su lugar en la historia de la música cristiana. Con temas que tocaron el alma de miles, como Sumérgeme, uno de sus himnos más conocidos, Jesús Adrián cruzó fronteras y conquistó corazones en toda América Latina. El precio del llamado. Con la fama vinieron los viajes, las invitaciones, los compromisos. Su música lo llevaba a distintos países, donde miles lo esperaban. Pero detrás de cada aplauso había un hombre tratando de equilibrar tres mundos: el ministerio, la familia y la música. No fue fácil. Había días en que el cansancio lo vencía, momentos en que se preguntaba si era posible sostenerlo todo. Finalmente, comprendió una gran verdad. Su música ya no era un complemento. Era el centro de su llamado. Y entonces, tomó la decisión. Una decisión que cambiaría su historia, y con ella, la de toda una generación que encontraría en sus letras un faro de esperanza. El sueño que se transformó en legado. A comienzos de los años 2000, Jesús Adrián Romero tomó una decisión estratégica que marcaría un antes y un después en su carrera. Fundó su propia disquera, Vástago Producciones. Su propósito era claro: tener mayor libertad creativa y, al mismo tiempo,
ofrecer una plataforma a otros talentos cristianos que deseaban compartir su mensaje con el mundo. Lo que comenzó como una visión personal, pronto se convirtió en un referente. Vástago Producciones se transformó rápidamente en una de las disqueras más influyentes de la música cristiana en América Latina. No solo lanzó sus propios álbumes, sino que también impulsó a numerosos artistas y bandas, abriendo nuevos caminos para el género. En paralelo, Jesús Adrián comenzó a refinar su estilo. Sabía que la música debía evolucionar sin perder su esencia, y por eso empezó a fusionar sonidos contemporáneos como el pop y el rock suave, con letras espirituales profundas. Así, logró conectar con nuevas generaciones sin alejarse de su mensaje central. Los años siguientes fueron testigos de una seguidilla de éxitos que consolidaron su carrera. En el año 2000 lanzó Con manos vacías, seguido por Cerca de ti en 2002 y Te daré lo mejor en 2004. Cada uno de estos discos trajo consigo himnos que tocaron el alma de miles de personas, canciones que todavía hoy resuenan en templos, hogares y corazones. Su música no era solo melodía, era experiencia. Una combinación de letras profundas, mensajes de esperanza y sonidos envolventes que ayudaban a quienes lo escuchaban a reconectar con su fe, su propósito y sus emociones. Pero como en toda historia de impacto, no todo fue aceptación. A lo largo de su trayectoria, Jesús Adrián también enfrentó voces críticas, incluso dentro del propio ámbito cristiano. Algunos sectores más conservadores no veían con buenos ojos la modernización del género ni el enfoque artístico que él proponía. Pero él lo tuvo siempre claro. La música debía ser un puente, no una barrera. Un medio para llevar luz, sin importar el estilo o el ritmo. Esa convicción fue la que lo mantuvo firme, aun cuando las opiniones eran diversas. A pesar del crecimiento vertiginoso de su carrera, Jesús Adrián Romero nunca perdió de vista lo más importante: su familia. Desde el inicio, su esposa Pecos Romero ha sido mucho más que su compañera de vida. Ha sido su aliada, su apoyo constante y su compañera de misión. Juntos han construido un hogar lleno de propósito, fe y amor. Pecos no solo ha estado a su lado en lo personal, sino que también ha jugado un papel esencial en la administración de Vástago Producciones. Su presencia firme y discreta ha sido clave en el éxito y la estabilidad de todo lo que han construido. Pero el camino no ha sido sencillo. Entre viajes, grabaciones y una agenda que no daba tregua, mantener un matrimonio sólido fue uno de los grandes desafíos. En diversas entrevistas, Jesús Adrián ha reconocido que, en su juventud, muchas veces estuvo ausente en momentos importantes para su familia. Sin embargo, siempre ha buscado compensarlo. Con gestos sencillos, con tiempo de calidad, con presencia cuando más se necesitaba. Para él, el verdadero éxito comienza en casa. El fruto de ese compromiso es evidente en sus 3 hijos: Adrián, Yanay y Melissa Romero. Adrián, el mayor, decidió seguir los pasos de su padre, pero con un estilo propio. Su sensibilidad artística y su forma de conectar con las nuevas generaciones lo han llevado a crear una identidad auténtica dentro del mundo de la música cristiana. Yanay, en cambio, ha adoptado un enfoque más crítico. Sus opiniones han generado debate, especialmente por su manera de abordar la espiritualidad desde un ángulo menos tradicional. Aún así, su voz ha sido necesaria en un contexto que también necesita reflexión y renovación. Melissa, la menor, ha optado por una vida más discreta, alejada del foco mediático. Ha encontrado su camino influenciada por los valores que Jesús Adrián y Pecos sembraron en ella desde pequeña. A lo largo de su vida, Jesús Adrián Romero ha aprendido que el equilibrio entre el ministerio, la fama y la familia es un reto constante. Pero también ha demostrado que, cuando el corazón está anclado en lo correcto, es posible caminar con propósito y dejar huella. Más que un artista, más que un pastor, es un hombre que decidió poner su talento al servicio de un mensaje eterno. Un apellido con peso,
y un corazón con propósito. A pesar de que sus hijos llevan el reconocido apellido Romero, Jesús Adrián siempre procuró que crecieran sin sentirse oprimidos por la fama de su padre. Sabía que el mayor legado que podía dejarles no era la popularidad, sino el ejemplo. Como toda figura pública, su vida no ha estado libre de rumores. Durante años circularon especulaciones sobre posibles crisis matrimoniales. Sin embargo, Jesús Adrián nunca alimentó esos comentarios. Prefirió mantener su enfoque en el mensaje que ha guiado su vida: el amor, la paciencia y el compromiso. Repetidas veces ha afirmado que ninguna relación es perfecta, pero que, con fe y determinación, todo desafío puede superarse. Para él, la familia no se limita a los vínculos de sangre. A lo largo de su trayectoria, ha construido una comunidad de colaboradores y amigos que considera parte de su familia ministerial. Personas que han caminado junto a él durante años, aportando al sueño que un día nació en su corazón. Jesús Adrián ha reconocido, una y otra vez, que su camino no sería el mismo sin ellos. Detrás del escenario, también hay batallas. El éxito tiene un precio, y en el caso de Jesús Adrián, no ha sido bajo. Aunque su influencia en la música cristiana es indiscutible, su historia también está marcada por momentos de duda, crisis personales y cansancio emocional. Uno de los dilemas más profundos que enfrentó fue el de dejar el pastorado para dedicarse por completo a la música. La decisión lo atormentó, pues sentía que alejarse del púlpito era tal vez fallar a su llamado. Pero pronto descubrió que, a través de sus canciones, podía tocar vidas de formas que nunca imaginó. Aún así, esta revelación trajo consigo una carga emocional difícil de soportar. El agotamiento llegó. El ritmo implacable de giras, grabaciones y dirección empresarial lo empujaron al límite. Empezó a preguntarse si debía seguir adelante o simplemente retirarse. La presión de ser un referente espiritual hacía más difícil mostrar su lado humano. Y como si fuera poco, las críticas desde sectores religiosos más estrictos solo profundizaban su desgaste. La fama lo alejaba del hogar. Las constantes ausencias comenzaron a hacer mella en su vida familiar. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes: reducir su agenda y priorizar a su esposa e hijos. Comprendió que, si quería seguir adelante, debía hacerlo desde un lugar de equilibrio. En 2012 decidió alejarse de los escenarios. No fue una retirada definitiva, sino un retiro para el alma, un tiempo para reencontrarse con lo esencial: su familia, su fe y su propósito. Fue en ese silencio donde recuperó fuerzas y reafirmó su vocación, no solo como músico, sino como ser humano en búsqueda constante de lo genuino. En su camino, Jesús Adrián también se convirtió en una voz incómoda para algunos sectores del cristianismo tradicional. Su forma de pensar, abierta y reflexiva, desató controversia. Una de sus posturas más discutidas fue su crítica a la rigidez de ciertas iglesias. Con palabras sinceras, cuestionó por qué muchas congregaciones ponían el énfasis en reglas externas en lugar de cultivar una relación auténtica con Dios. ¿De qué sirve enfocarse en la vestimenta o el comportamiento si se pierde el verdadero mensaje del amor?, preguntaba. Para algunos, sus palabras fueron un llamado a despertar. Para otros, un acto de rebeldía. En una entrevista que hizo eco en toda la comunidad evangélica, Jesús Adrián admitió que también escuchaba música secular, siempre que su contenido fuera edificante. Esta confesión sacudió a muchos. Algunos lo aplaudieron por su honestidad, otros lo acusaron de haber cruzado una línea. Atrapado entre su amor por el arte y las expectativas de quienes lo seguían, eligió la integridad. Rechazó seguir modas o tendencias que le exigieran dejar de ser el mismo. Incluso al ver cómo la industria cristiana se volvía cada vez más comercial, se mantuvo firme en su postura. La música debe tener propósito, no solo popularidad. A medida que crecía la tensión entre tradición y renovación, Jesús Adrián se convirtió en el epicentro de un debate más profundo.
habló sobre la necesidad de vivir la fe con libertad, sin el peso de reglas impuestas que a veces alejaban más de lo que acercaban. Esto incomodó a muchos líderes religiosos, pero fortaleció a quienes buscaban una espiritualidad más honesta y menos estructurada. En un giro más audaz, criticó abiertamente la tendencia de algunas iglesias a actuar más como empresas que como comunidades. Sus palabras encendieron reacciones mixtas. Para algunos pastores, eran acusaciones injustas. Para otros, una necesaria llamada de atención. A pesar de las críticas, Jesús Adrián nunca se retractó. Cree firmemente que la fe, la música y la comunidad deben centrarse en el amor, no en las reglas. Sus declaraciones, aunque polémicas, reflejan la lucha de alguien que no teme cuestionar lo establecido con el fin de mantener viva la esencia del mensaje que lo inspira. Sí, enfrentó oposición, pero también gratitud. Gratitud de aquellos que encontraron en sus palabras una invitación a vivir una fe más real, más cercana, más humana. La historia de Jesús Adrián Romero es la de alguien que no ha temido pagar el precio de ser auténtico, que ha preferido incomodar antes que conformarse, y que, en medio de todo, ha seguido creyendo que el verdadero éxito no está en los aplausos, sino en permanecer fiel a lo que uno cree. Como él mismo ha dicho, lo más importante no es agradar a todos, sino ser fiel a la misión que te fue dada. Un viaje por la vida, los desafíos y las convicciones de Jesús Adrián Romero. Un hombre que no temió alzar la voz, aun cuando eso significaba ir contra la corriente. Que eligió mantenerse fiel a lo que Dios puso en su corazón, por encima de la aprobación de las multitudes. A lo largo de los años, sus palabras sobre la música, la iglesia y la espiritualidad despertaron pasiones. Recibió tanto apoyo como críticas, pero en medio de todo, jamás dejó de ser coherente con lo que cree. Porque para él, la fe no es una lista de normas, es una forma de vivir, con amor, con verdad, con autenticidad. Y cuando miramos su historia, es imposible no detenernos a pensar, ¿tendríamos nosotros el mismo valor? ¿Podríamos mantenernos firmes cuando las críticas arrecian? ¿Somos capaces de vivir nuestra fe desde el corazón, sin miedo al qué dirán? La vida de Jesús Adrián nos invita a cuestionarnos, a ir más allá de lo aprendido, a atrevernos a buscar una relación más real, más cercana, más libre con lo divino. Ahora quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con su visión más abierta y menos rígida de la iglesia? ¿Crees que las críticas que recibió eran justas o que en realidad dijo lo que muchos necesitaban escuchar? Déjanos tu comentario aquí abajo. Este espacio es tuyo, es nuestro. Un lugar para compartir ideas, experiencias y crecer juntos. Y si este video te inspiró o te hizo reflexionar, dale like y suscríbete a nuestro canal. Así podremos seguir trayéndote más historias como esta, llenas de propósito, emoción y música del alma. Y recuerda, si activas la campanita, serás el primero en descubrir nuestros nuevos contenidos. No te los puedes perder. Gracias por acompañarnos hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca, que pregunta, que siente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando vidas que nos inspiran, nos retan y nos tocan el corazón. Hasta pronto.